Estás escuchando Mujeres con Norte, donde la experiencia se transforma en poder y los 40 son solo el comienzo. En cada episodio exploramos caminos de reinversión profesional y creamos espacios conscientes para todas nosotros, porque nunca es tarde para redescubrir tu brújula interior. Hola, ¿qué tal a todas? ¿Cómo están? Otra vez aquí estamos en Mujeres con Norte en un episodio muy interesante que yo espero que les sirva a muchas. En este episodio vamos a hablar de los errores que cometemos cuando emprendemos. Y aunque la lista podría ser súper larga y estuviésemos aquí horas y horas, vamos a tratar de limitar eso a los más importantes errores. Y creo que entre Maru Vale. y yo, entre Maru y yo tenemos al menos 5 errores cada una y si no más. Así que hemos tratado de seleccionar los errores más importantes que tenemos. Y bueno, voy a comenzar yo, si te parece, Maru, pero antes que todo Vale. saludarte. ¿Cómo estás? No Gracias. nos hemos visto por algunos días, así que espero Sí. todo esté bien de tu Aquí lado. estuvo Rocky porque estuvo temblando, pero gracias a Dios Oh, todos bien. O sea, sí oh, tuvimos algunas pérdidas en el área interior de Guatemala, pero oh, lo gracias a siento Dios mucho. bien. Sí, Oh, lo siento mucho. Ahí en sí. Sudamérica también, en Perú también ha habido varios temblores, así que Mm, creo que quizás sea el tiempo del año, quizás la Tierra esté moviéndose un poquito más. Bueno, espero probablemente. todos estén bien entonces. Y bueno, hablemos un poquito de los errores que hemos cometido. Y yo voy a comenzar con uno, y a ver si alternamos un poquito esto, Maru. El error que yo quiero comenzar con el error que llamamos en inglés the shiny object syndrome, o eso, o también creo que en español es el síndrome del objeto brillante, ¿no? Sería la Ujú, buena ujú. traducción. Y bueno, este es el error en el cual si tú te puedes imaginar ese objeto brillante por aquí o por allá, que tú lo ves que brilla tanto que tú lo quieres para ti. Y es así como yo lo he sentido siempre. Este error yo lo he cometido muchas veces, sobre todo al comienzo, aunque ahora también lo cometo de vez en cuando, es, por ejemplo, un curso que tú piensas que tiene lo que tú necesitas, o un proyecto que tú escuchas en un podcast que suena muy interesante y que tú dices, eso es lo que yo quiero, o un taller de lo que sea que es interesante, o un software, o un app de piensas que te va a dar lo que tú necesitas para tu negocio. Para mí eso es uno de los errores más grandes que he cometido. He gastado mucho dinero, sobre todo en los primeros años de emprendimiento, comprando cosas que literalmente me sirvieron, pero muy, muy poquito y muchas veces ni me sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque yo pensé que eso era lo que yo necesitaba, porque brillaban por ahí y me gustó y pensé que me podían servir. ¿Cómo he logrado controlar eso? Porque no puedo decir que el problema lo he resuelto. Yo creo que tengo tendencia a eso del Shiny Object Syndrome porque siempre me gusta mirar cosas y pienso, me puede servir o no, pero quiero decir que en los últimos, en particular en el último año, he tratado de controlarme un poquito y, por ejemplo, utilizo un principio que utilizo bastante con mis clientes, que es no tratar de hacer más de 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Entonces, si estoy ocupada trabajando en 1 o 2 proyectos, no trato de, así se aparezca un proyecto que parece muy interesante o un programa o un curso que parece muy interesante y que me puede servir, trato de tomarme el tiempo en tomar la decisión de sí o no verdaderamente me va a dar más de lo que ya tengo, si verdaderamente me va a ayudar a hacer algo que ya estoy haciendo, o si tengo el tiempo para comenzar algo nuevo, porque Ujú. el día solo tiene 24 horas y no podemos estar comenzando un montón de proyectos. De hecho, ya con los proyectos que tengo me falta el tiempo, imagínate comenzar otra cosa. Entonces, eso es reflexionar, pensarlo, no tomar decisiones apuradas y tratar de quedarme con 2 o 3 ideas o proyectos simultáneamente, no más. Eso es Así lo que yo yo hago. estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ese shiny object es un poco como Gollum de My Precious, My Little Precious, que Sí, uno quisiera tenerlo porque piensa que le hace falta, pero creo que lo que has dicho es fundamental, porque sí, en la fase emprendedora a uno le da cursitis, que quiere tener todo, hacer todos mm, los cursos y que no sabe realmente si ese es el bueno o no. Entonces creo que el que uno se ponga límites está genial, es un súper buen tip, porque de verdad que a uno es así, como es algo nuevo, uno piensa que no tiene todas las herramientas y por eso si alguien o algún nuevo mentor sale con que, ay, mira, esta es la nueva forma para hacerte viral o este es el no sé qué, uno viene y lo compra. Y de verdad que sí. no tenés más de 24 horas y uno tiene que tenerlo dentro del budget tal vez y decir, bueno, este mes solo voy a invertir tanto y comprometerse a terminarlo, porque de verdad a veces uno compra los cursos y ni siquiera los termina, no los pone en práctica también, no sé si eso te ha pasado. Me ha pasado el año pasado, nada más. Me acuerdo que compré un curso que me costó un montón Wow. y creo que ese curso, un error garrafal de mi parte, pero al mismo tiempo he aprendido, porque de los errores hay que aprender, ¿no? Y de este error aprendí justamente a tomarme el tiempo y escuché este programa en un podcast y lo presentó tan bien esta persona, me Qué buen vendedor. convenció completamente
realmente que eso era lo que yo necesitaba y no me di ni siquiera que el hecho de que el programa era sobre todo para Instagram y que yo casi nunca uso Instagram. El programa era un programa de 6 meses y yo iba a comenzar a trabajar otra vez en la universidad dentro de un mes después, de que no podía, yo no tenía el tiempo para verdaderamente dedicarle a ese programa, que quizás el programa era bueno, pero a mí no me sirvió para mucho y fue una gran pérdida de dinero. Sí, yo creo que sí es importante eso, o sea, cómo saber realmente cuál es la red social, o sea, estamos hablando de emprendimientos digitales y Mm, entender o tener claridad de cuál va a ser la red social a la que le quieres apuntar, dependiendo de dónde va a estar a la persona que quieres servir, porque tú lo acabas de totalmente, decir, yo soy LinkedIn, ¿qué estaba haciendo? Tratando de invertir en Instagram. Entonces, creo que eso es exactamente. como fundamental, así que gracias, o sea, sí Porque es un yo creo buen que tip. ligado a ese rol, hay otro rol que lo voy a mencionar rápidamente, que no estaba en mi lista, pero tú lo acabas de mencionar, es el hecho que muchas veces te convencen de que tienes que estar en todas las redes sociales. Mentira. Entonces, yo creo que eso fue lo que me pasó un poquito, porque yo sabía que yo solamente estaba en LinkedIn generalmente, tenía cuenta en Instagram, pero casi nunca la usaba. Entonces dije, no, tengo que estar en otras redes sociales, no puede ser que solo esté en Mm, una, ¿no? Y a veces se puede, dos o tres redes sociales. Y si tienes gente trabajando contigo, sí, no hay sí, problema, pero si eres tú sí, sola, si eres tú ajá, sola, mejor, como tú dices, escoges la que verdaderamente, donde sí, está tu gente, tu clientela, tu cliente ideal, tu enfócate en avatar. eso, exactamente, enfócate en esa primero. Y Sí. luego, si tienes tiempo o si tienes gente que te puede ayudar, ahí puedes pensar en las otras. Sí, ahí Bueno, entonces va ligado con mi error number one, es ser ok, soy la todo, la que barre, la que trapea, la que sacude, pero ya ha pasado al ámbito profesional, la arquitecta, la diseñadora, la terapeuta, mi community manager, o sea, todo. Y eso de verdad sí siento que me ha pasado factura, porque no, o sea, uno no tiene la capacidad de tener todos los sombreros de la orquesta, como tú me dijiste hace un rato, o sea, quieres ser la directora y tocar todos los instrumentos y eso no se puede. Entonces, no. creo que he llegado a la conclusión de que delegar no me debilita Mm, y las otras personas, si yo les enseño qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo espero, lo van a hacer bien, porque a veces era un poco como mi perfección quiere que salga como yo lo tengo en mi cabeza y a veces no tengo como la buena comunicación de decirles qué es lo que yo espero. Entonces, mm. tener como el foco, la presencia y a qué le quiero dedicar mi tiempo y no estar haciendo todas estas cosas porque no me da la vida. Pero mira, una cosa que algunas personas podrían decir, ¿qué haces cuando no tienes el dinero para pagar a todas esas personas y verdaderamente necesitas un website o una página web, necesitas, ¿cómo se llama? Continuar tu presencia en las diferentes redes sociales o lo que sea, ¿no? ¿Qué hacer en situaciones donde eres tú sola Ujú. y tienes que maniobrar? Porque O sea, yo lo creo que me he que dado cuenta es que como somos perfeccionistas, queremos que sea la página top ultra, que haga automatización y de una vez email marketing y lo queremos todo. Y en realidad, entre más sencillo es el proceso, más auténtico y original es, conecta más. Entonces uno mm, puede empezar desde un archivo en Google Drive, desde una sí, plataforma Notion, desde una web page en Canva. O sea, no necesitamos tener como que todo esto resuelto, sino tener más claridad de, bueno, cuál es el caminito que una persona puede tener para conocer qué es lo que yo ofrezco y en base a eso yo decirle, mira, así es como lo vamos a hacer, esto es lo que te estoy presentando. Y ya cuando se tienen más fondos, ya meterle a la página tu community man. O sea, es así, o sea, vamos creciendo paulatinamente. Ahora, si tenés los fondos de suerte, ya tenías un buen dinerito ahorrado, pues metele toda la brasa. Pero ya. esa no es la experiencia que he tenido con la gente alrededor mía emprendedora. Es más, bueno, sí, estaba en este negocio, ahora me estoy mudando a lo digital, entonces su dinero lo tiene para otras cosas. Entonces creo que Ya. sí es como que empezar con lo más sencillo, lo más simple, no estar como con Eso, todo. eso, eso nos lleva al segundo error o al Error. segundo problema en mi lista, que es justamente creer que necesitas tenerlo todo perfecto para empezar. Como tú dices, si decides que necesitas una página web, no necesita ser la más dinámica o la más hermosa posible. Lo mínimo donde está tu información, cómo contactarte y la lista de tus servicios es muchas veces suficiente. Y te Sí. digo que yo conozco gente que ni siquiera tiene página web y que tiene muchos clientes. Entonces, a veces hay que preguntarse verdaderamente qué es lo que uno necesita y no tiene que ser perfecto, porque ahí eso de buscar la perfección a veces nos lleva a tratar de hacer un montón de cosas, a tratar de tener un montón de cosas y muchas veces también lo opuesto, a no avanzar A la procrastinación. porque no, exactamente, porque necesitamos algo que sea perfecto. Por ejemplo, sí, por ejemplo,
Sí, si creemos que necesitamos una página web súper bella. Y Mm, es por eso que nos decimos, bueno, no puedo hacer nada porque todavía no tengo mi página web y no, hasta que no la tenga no puedo ofrecer este servicio o esto o lo otro. ujú. Entonces, en cierta manera es una procrastinación, en cierta manera es una duda, ¿no? Esa procrastinación o la duda que se esconde detrás y está ligado a eso de la perfección, porque Sí, en realidad puedes poner solo una página simple y una de las frases que yo siempre uso en inglés es, tiene que ser, o la voy a traducir en español, que es lo suficiente, ¿no? Es good enough. Esto es good enough. Entonces, no tiene que estar perfecto, porque en realidad, mismo si le pagas un montón de dinero a alguien que te lo haga, mm, nunca va a estar perfecto. La perfección no, simplemente, en mi opinión, la perfección no existe. Es un proceso, tú buscas algo que sea, que funcione, que le muestre a los demás dónde estás, lo que tú ofreces, y de ahí avanzas. Eventualmente, como tú dices, si ya tienes más dinero, si tienes gente que te puede ayudar, puedes ir mejorando la página, pero mismo en esas situaciones, a veces es difícil encontrar la página perfecta, yo no sé, o los servicios perfectos, siempre hay cosas, y en nuestras ansias o en nuestras ganas de buscar la perfección, a veces, nuestra impaciencia también, porque todo lo queremos para ayer, porque como somos de esta generación de que ya, ahorita todo, entonces ujú, creo que eso es también algo malo. sí, sí, Y sí, sí, ligado a mí sería contratar por urgencia. O sea, justo me pasó lo que hablabas de que la página tiene que ser perfecta y tal. Pues yo ya contraté tres, no, sí, tres servicios para hacer la página. Ninguna funcionó como yo quería. Invertí mi dinero, mi tiempo y mi energía y no claro. funcionaron porque estaba como desde la escasez. O sea, yo lo quería ya, quería que funcionara de tal forma. Como no funcionaba, los desechaba los proyectos, ya había pagado por ellos. Quizás en el momento que los contraté era como que, ah, esto es lo más barato, es lo que puedo pagar y al final perdí un montón de dinero. Ya, Entonces, ya. ese contratar por urgencia a mí sí ha sido como un error que estoy todavía tratando de mejorar y que no sea como de, ay, necesito a alguien que me ayude. Lo mío son diseños de interiores, entonces el formato render, como lo están viendo ahora, es más fotorrealista y los renders Mm, que yo hago no son tan fotorrealistas, entonces usualmente contrato a alguien. Entonces, el tener a una persona que me va a cobrar por hacer estos trabajos, si lo hago desde la urgencia, al final termina mal y no entrego como lo que yo en mi mente tenía. Entonces sí mm, procuro de tener más intención, hacer el proceso lento y que la persona sí tenga como la claridad de qué es lo que yo necesito. Porque a veces es eso, contrato a alguien y me faltó cómo explicar qué era lo que yo estaba como envision, sí, la sí. visión. Entonces eso Mm. para mí sí ha sido como un error que me ha costado acá. Y dime, ¿cómo solucionar ese problema para ti o cualquier persona que, por ejemplo, de la webpage? Porque yo creo que eso limita a bastantes personas. No tengo Ujú. webpage, no puedo ofrecer mis servicios. Y no es verdad. Existen otras soluciones, inclusive soluciones baratas. Hoy en día puedes tener hasta un webpage totalmente gratis en algunos Ujú, sitios. Y ujú. bueno, pones ahí tu información y ya después la persona te puede contactar y ahí puedes comunicarte con ellos, ¿no? ¿Cómo has solucionado ese problema? ¿O estás todavía en el proceso? O sea, ahorita estoy en el proceso porque migré a otra plataforma. O sea, Ah, ok. definitivamente lo que me habían dado era un WordPress. No sé si la Sí, gente sí. conoce este sistema, pero para mí no era tan intuitivo. Lo que tenía era un Mm, Wix, que era como más fácil, era sí, solo drop, no sé, es mucho más sí. sencillo. Entonces Sí, ahorita estoy migrando, pero sí he encontrado como estas soluciones de que hasta tenés inteligencia artificial para hacer páginas. Entonces sí, es así como que, efectivamente. wow, qué bonito, tú le puedes poner qué es lo que haces y tal, y él te Te hace la como crea. este formato y está genial. Y dije, ¿por qué diablos invertí tanto? Pero es eso, o sea, también hay como un factor ignorancia de que como uno no es esto lo que hace, uno pone la confianza en otra persona que te va a saber asesorar y dirigir y como Sí, que ese no fue el caso. Entonces ese no, error fue no, caro. sí, efectivamente. Mm, Ok, entonces hemos visto tus errores número uno y dos, míos también. El número tres que tengo en mi lista es subestimar el poder de tu historia personal. Y para ujú, mí ese ha sido un error bastante importante, pero yo creo que ya lo estoy mejorando en el sentido de que mi tipo de emprendimiento es un emprendimiento de coaching, coaching personal a profesores universitarios. Yo tengo 30 años más o menos, 29 para ser exacta, de experiencia como profesora. Y entonces mi coaching es un coaching en el que quiero ayudar a profesores. Sé lo que es ser profesor, sé los errores, sé los, los retos y los obstáculos que como profesores vivimos. Entonces mi coaching es Solo ayudar a esa persona. una aclaratoria. Y para Latinoamérica, tú no sos una profesora, tú sos una catedrática universitaria. Ah, ok, ok, es Entonces, verdad. solo para que se haga esa aclaración, porque aquí profesor y maestro son tal vez como primaria y secundaria, y tú en realidad Sí. sos una No, no, catedrática sí, es universitaria. verdad, es Ajá. verdad. Siempre cuando trato de Sí. traducir eso en español, no me suena. Profesora universitaria, muchas gracias, sí, tienes razón. Y bueno, como profesora o como catedrática, al comienzo de mi coaching,
siempre tenía eso de subestimar mi No me la experiencia. creo. No me la creo, no sé si pueda yo ayudar, cuando en realidad hay gente que yo conozco, ayuda a profesores y no tienen ni la mitad de la experiencia como catedrático universitario que yo tengo. Y yo sé mucho, no digo que tenga todos los problemas que resueltos, pero he pasado por un montón de esas Ujú, cosas y puedo ayudar a las personas. Entonces al comienzo es eso, no me la creo. ujú. Y utilizar mi historia personal me costaba, porque como que te sentías que no voy a estar hablando de mis Incómodo. problemas, no voy a Ujú, estar hablando de lo que pasó y esto que lo otro, pero eso es justamente lo que la gente quiere escuchar, sí. porque ellos están viviendo por el mismo problema. Ujú. Entonces, mi error al comienzo fue más que todo eso, no utilizar mi historia personal como evidencia de mi conocimiento de lo que viven los catedráticos en las universidades, en los problemas que ellos afrontan. Ahora ya en prácticamente en el último año o más o menos, me he dado cuenta que eso es lo que la gente quiere, que cuando eres lo más auténtico posible, cuando usas tus propias experiencias diarias o de tu vida, de tu trabajo, la gente se contacta o se conecta contigo mucho mejor, porque ellos están Ujú. viviendo o han vivido eso, o eso es lo que quieren escuchar. Si tú le cuentas tu historia, te dicen, eso es justamente lo que me está pasando a mí, o Sí. eso es lo que yo quiero que no me pase a mí. Entonces, yo creo que he aprendido eso. Todos tenemos una historia personal, todos tenemos experiencia, y yo lo que recomendaría a la gente es utilizar eso, contar eso, no tener miedo a utilizar esa información, porque eso es justamente lo que la gente quiere escuchar. Sí, a mí eso me Esa, gustó un montón y sobre todo que me recuerdo que me dijiste que a veces uno solo necesita tener un 20% más de y conocimiento que la otra persona. Eso me encantó porque dije, "Oh, yo sí tengo un 20% más de sí, conocimiento sí. que alguien pues que no Sí, sabe tanto de diseño". algunos creo que es Amy Porterfield, que muchas personas seguro conocen. Ella creo dice hasta 10% más para Ya poder ves, dar un servicio un consejo, un un coaching. consejo, un coaching, lo cual yo, en mi caso mío, como ayudando a otros profesores, a otros académicos o catedráticos, es, como digo, casi 30 años de experiencia. Sí, Así eso es que otro. es Sí. bastante. Y bueno, Bueno, en te el escucho. mío sería tal vez autosabotearme cuando me ilusiono, porque es como un caminito que hago donde me ilusiono, lo organizo, lo ordeno, lo preparo, lo hago y después yo solita, no, pero ¿y para qué? O sea, como que todo se queda aquí en mi cabeza, no lo paso a la acción, pero yo solita armé el plan y yo solita es así como, no, no va a servir, ¿para qué lo hago? Mejor no lo hago. Sí. Entonces, eso creo que no está bien. O sea, sí estoy entendiendo que tengo que tener ese plan de acción, no solo ilusionarme, Ujú, sino también pasarlo a la acción y ujú, ponerme como esta meta de, bueno, este es el proyecto y aunque no lo tenga validado, por lo menos hacer una versión beta para ver si funciona o no funciona. Entonces, sí. retarme a mí misma de decir, no, lo tengo que sacar y tengo que comprometerme con ese proyecto, porque si no era lo que te Ujú, decía, que paso de proyecto en proyecto, de proyecto en proyecto y al final no valido ni compruebo si sí funciona o no funciona, porque era un eh, poco lo que habíamos hablado, que yo vengo del mundo físico, en donde tuve también un emprendimiento que funcionaba de otra manera. Estuve casi, ¿qué? 15 años con él y ahorita que migré a lo digital es otro mundo, es otra historia, funciona diferente. ujú, Entonces, como que sí tengo que darle un pies y un cabeza a estas ideas para que se conviertan en un servicio que pueda apoyar a otras personas. Entonces, sí es importante como que parar al autosaboteador y decirle stop. O sea, ahorita quiero darme la oportunidad y ver qué pasa, ¿verdad? ya, Entonces, yo encuentro que en lo que acabas de mencionar hay varias cosas que tú y yo estábamos conversando antes que son súper importantes. Yo el autosaboteador también lo tengo, es mi número 4 y yo creo que muchas personas lo vamos a tener. Este problema con el autosaboteador, esa voz que te paraliza, porque no es exactamente lo mismo que el síndrome del impostor. Esta es la que te paraliza y que no te permite de avanzar. Generalmente es más negativa que el síndrome del impostor, porque en este caso se presenta un poco de una manera un poquito diferente y los resultados siempre usualmente son negativos. Pero porque tú tienes esas ideas, y a mí me ha pasado también lo mismo, tienes ideas, comienzas un proyecto, pero uno no tiene la paciencia de esperar que las mm, cosas sucedan. Vivimos en un tiempo en que los resultados tienen que ser rápidos. Y yo sí, creo que de manera subconsciente, todos esperamos que si comenzamos un proyecto de emprendimiento, un mes o 2 meses después ya tiene que haber resultados positivos. Y muchas veces toma un no, montón de tiempo y toma sí, meses y hasta veces años de ver un resultado de... Al menos el resultado financiero toma tiempo. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido con el autosaboteador para poder controlar eso, esa voz, es conversar con esa voz, ¿no? Y tratar
minimizar su efecto para conversando y darse cuenta que la voz está diciendo cosas que no tienen sentido. Pero también lo número dos, que yo creo que es muy importante que todos los emprendedores debemos aprender, es a ser paciente. Ah, Y sí. la persona que te venda la idea, que te venda un programa o un negocio diciéndote, o un servicio, diciéndote Ujú. que en 2 meses vas a tener todo solucionado o en 3 meses vas a hacer un montón de dinero, yo cuestionaría ese programa y cuestionaría ese servicio porque no funciona exactamente así. Puede que suceda en algunos casos, pero no es en la mayoría de los casos. Ujú. Las cosas toman tiempo, los negocios, si no todos seríamos millonarios, ¿no? Todos lo seríamos y no es así. ¿No? Y yo creo que eso es lo que el emprendimiento, lo que el autosabotaje me ha mostrado, escuchar mi voz y trabajar con esa voz interna, pero también reconocer que muchos de los programas que comienzo, muchos de los proyectos que comienzo, toman tiempo, mucho trabajo y que solo el trabajo continuo y persistente me va a permitir ver resultados después de un cierto Y eso está buenísimo. La paciencia y la constancia creo que son fundamentales para emprender, fundamentales. fundamentales, Sí. fundamentales. Y es Y difícil. equivocarse, ¿verdad? No pasa Ya, nada. pero es difícil, ¿por qué? Sí. Porque todos tendemos, yo pienso, o la mayoría de personas, que cuando las cosas comienzan a no salir de la manera que uno quiere, tendemos Mm, a abandonarlas un shutdown, sí. y no le damos la oportunidad, ¿no? Nos Mm. pasa a todos en la vida, ¿no? Yo creo que le pasa, muchas veces yo le digo a mi hijo, pero tú continúa, tú lo puedes hacer, no, que ya no lo quiero hacer, no, no, tú lo tienes que hacer, porque y date tiempo y esto que lo otro, lo puedes volver a repetir. Somos muy buenos para darle consejos a otros de eso. Sí. Pero el emprendimiento es verdaderamente esas oportunidades que la vida nos da de aprender a ser pacientes, yo creo. Y sobre todo que era lo que platicábamos, que esto no es un proceso lineal, o sea, no es No, como que, ay, sí, este mes voy a vender tanto y el próximo también y el siguiente también, o por lo menos yo no lo he vivido así, o sea, este es no, un yo sub y tampoco. baja, o no sé si eso es un error, de que uno no tiene como estas formas medibles, porque justo cuando entramos al bootcamp, sí nos decía nuestra mentora de sí, sí hay una forma y sí se puede hacer. O sea, por lo que tengo visto en la comunidad en la que estamos, las chicas dicen, o sea, ya lancé mi programa insignia y en mi programa insignia yo pensé que iba a tener 20 personas y no fue el caso, tuve 5. No, Pero yo creo que sí. hasta esas 5 personas hay que celebrarlas, o sea, creyeron en ti, o Claro, sea, eso ya es sobre un todo, gran avance, o sea, ya, y sobre todo. va a ser pasito a pasito y eventualmente pues llegaremos a tener lo que tenía nuestra mentora, que eran contenedores de 500 personas, puede Sí, pasar. efectivamente. Ay, Hablaremos en unos minutos sobre eso de cómo medir tus sí. objetivos y tal, pero terminemos un poquito con eso. Entonces, el cuarto era el mismo, para mí era lo mismo que tú. Ahora paso yo a mi número 5, que es cuestión financiera. Pensar que ayudar mucho y cobrar poco era la mejor estrategia. Yo cuando comencé a tener clientes, cuando mi negocio de emprendimiento verdaderamente tiene como 2 años y medio, ¿no? Cuando yo comencé esto, cobraba bien poquito, bien poco, verdaderamente me comparaba a las otras personas que, como digo, no tenían ni la mitad de la experiencia que yo tengo, pero yo igualito me comparaba a ellas y definitivamente decía, no puedo cobrar lo mismo que ellas porque yo no tengo esa experiencia enseñando esto, pero me olvidaba de la experiencia personal, de la experiencia de trabajo, de la experiencia verdaderamente vivida y no teórica como las otras personas tenían. Y bueno, me recuerdo que mi mentor, siempre me mencionaba, tú cobras muy poco. Y si tú no te valorizas, ¿cómo puedes esperar que ellos te valoricen a ti? Entonces, yo creo que número uno, yo trataba de no valorizarme, verdaderamente cobrando poco, no me daba cuenta al menos. Número dos, otro problema, que pensaba mucho en el bolsillo de los demás, de los Ujú, clientes, y no pensaba en un negocio sostenible. Porque ujú, si yo cobro pensando en el bolsillo de los otros solamente y no pienso en mí, la manera para mí sostener este negocio y mantenerlo en el tiempo es que el negocio sea rentable. Y si ujú. yo cobro la mitad o una tercera parte de lo que debería cobrar simplemente porque pienso que no lo debo hacer, o porque me comparo, o porque estoy pensando si esta persona puede o no pagar, entonces verdaderamente mi negocio no va a ser sostenible y no voy a poder ayudar a las personas o a todas las personas que yo quisiera ayudar. Ujú. Entonces, las cosas están cambiando. Este último año reflexioné bastante y vamos a hablar de eso en unos minutos y decidí aumentar el precio y las ideas de tener servicios uno a uno versus servicios de grupo donde puedes cobrar más barato. Creo que esas son importantes en ese momento. Pero yo creo que uno de los problemas que tenemos cuando comenzamos a emprender y sobre todo cuando ofrecemos servicios es eso, cómo cobramos, cuánto cobramos y tenemos la impresión de que si cobramos poco, vamos a tener más clientes o vamos a ser más gentiles o Ujú, ni siquiera sabemos cómo valorizar, cómo ponerle precio a nuestro servicio. Y ujú. ahí yo creo que ese es el error usual es cobrar más bajo de lo que uno debería cobrar. Pero yo creo que eso es en general, o sea, porque yo tenía el mismo problema cuando estaba en mi empresa física por el diseño, o sea, en Guatemala la métrica es, bueno, te vamos a cobrar por metro cuadrado. Entonces creo que eso es algo que no funciona también para todos, sino es más bien, este es el valor de la transformación que yo te voy a Mm, dar.
Entonces, sí, pienso que uno tendría que cobrar en base al cambio que va a aportar a la vida de ese cliente totalmente. aunado con la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Sí, Porque tal vez sí. una persona que acaba de salir de la universidad podrá tener como que la experiencia en programas, pero no el día a día de cómo funciona un material, una pintura, un color, ¿verdad? Entonces, Sí. eso para mí también ha sido un error porque no he sabido poner los costos reales, energéticos, mentales y económicos. O sea, pensaba que el emprender en el formato digital también iba de horarios fijos, ingresos constantes, resultados lineales, métricas fáciles de entender y no ha sido el caso. O sea, A sí. mí me parece muy buena esa idea de vender o de ofrecer una transformación y cobrar por la transformación, en vez Ujú, de cobrar por el servicio, por el coaching o la ujú, pintura o el diseño, como dices tú, de un sitio. Yo creo que la transformación tiene un mensaje mucho más grande porque en realidad eso así, es lo que hacemos, eso es lo que así hacemos. es. Porque si le enseñas a una persona, en mi caso mío, a cómo establecer las barreras, cómo aprender a decir que no, o cómo gestionar su tiempo mejor, le estás Ujú, transformando la vida, porque así es. le estás ayudando a manejar mejor su tiempo en el trabajo, lo cual le va a permitir tener más tiempo para su vida personal, o quizás para un negocio, o quizás para sus hijos, o para su pareja. Entonces le estás cambiando la vida. Y yo creo que no valorizamos nuestro servicio de esa manera, o Ujú, en tu caso tuyo no valorizar, por ejemplo, cuáles son, como tú siempre dices, los cambios emocionales que puede ujú, significar tener un diseño, en un espacio donde trabajas, que te aporta a tu vida. Yo creo que es fundamental lo que acabas de decir. sí. Es una transformación y Ujú. uno lo debe ofrecer así, como una Sí. transformación. Y luego el último de los míos es no proteger mi trabajo. O sea, ese ha sido un error súper triste Mm, porque confié en palabras de mis clientes que decían, sí, no tengas pena, pásame la información, pásame el diseñito, el dibujito, como le dicen acá, o el mm, mapita. Lo confié, lo di y al final me salió caro, pues, porque lo pusieron en práctica, me hicieron ghosting, de ya no me volvieron ni a contestar ni a llamar ni nada. Entonces eso realmente es apropiarse de mm. ¿qué sería? Propiedad intelectual La de propiedad alguien más. intelectual, sí, sí. Entonces, pues eso fue un máster para mí, o sea, sí tuve que hacer contratos, hacer otro tipo de cosas para proteger como esta propiedad intelectual o artística que no se habla tanto en el mundo del emprendimiento y que creo que es fundamental, o sea, Es sí es interesante porque importante. acá en Norteamérica, o al menos aquí en Canadá, eso sí tendrías que haber. Usualmente cuando tú comienzas un proyecto así con otras personas, de hecho te hacen firmar ahí mismo un papel Sí. de la propiedad intelectual, donde tú no puedes utilizar nada de las ideas que van a ser conversadas durante la reunión o algo así. Ujú. Muchas veces eso no lo puedes utilizar porque te pueden llevar a juicio si no lo Sí, has pero hecho. aquí Así en que Latinoamérica yo siento que no tiene como tanta fuerza, o sea, es algo como no, ya muy me nuevo. imagino, sí, ya me imagino. Entonces, justo me pasó que hice un stand para una feria, entregué el diseño, lo monté, eso fue en enero y justo en junio se volvía a hacer otra feria similar. Mi cliente ya no me contrata a mí, contrata a una tercera persona, esa tercera persona solo monta lo que yo ya había hecho y Mm, modifica una pieza. Entonces, mm, no, ya es un diseño diferente porque se modificó esta pieza. Digo, pero es mi diseño, son las sí. piezas que yo entregué, sí, pero no puedes hacer nada porque ya es otra pieza. Wow, Entonces qué pena, sí, eso es sí terrible. es, ajá. Entonces Ya. eso es un error que pienso que es importante, o sea, como entender Sí, cómo protegerse. cómo protegerse y también creo que lo hablamos con una de las chicas que entrevistamos, que nos decía, a mí me gusta registrar todas mis marcas. Entonces creo que eso Sí, es también sí, súper importante no, es porque verdad, o sea, sí, luego sí, uno se sí. queda con nada. Tiene totalmente razón, sí, recuerdo esa entrevista, efectivamente. Bueno, Ujú, y para terminar, queríamos terminar con una de las cosas que las dos, Maru y yo, consideramos súper importante y que nos ha tomado tiempo y que todavía estamos trabajando, que es uno de los errores que quizás sea uno de los más importantes que los emprendedores cometemos, que es comenzar un proyecto de emprendimiento o comenzar un año de emprendimiento sin una visión, sin objetivos claros. sin Yo creo que planificar. es sin planificar. Ah, yo sé que hay maneras bastantes, como diríamos, no sé si la palabra, hay maneras técnicas de crear una planificación, un estudio ¿cómo dices tú que se llama? Un estudio de Ah, negocios un o business plan. un business plan. Hay cosas técnicas que uno puede utilizar, súper desarrolladas y todo eso, pero que muchas veces cuestan dinero, pero si uno los tiene, ¿por qué no? Utilízalo para establecer tus objetivos. Pero yo creo que simplemente establecer tus objetivos, que tú quieres llegar,
en ese año para tu negocio. O yo lo que hice, por ejemplo, este año por la primera vez y que me gustó bastante y que todavía estoy aprendiendo, es que en diciembre de 2024, ¿no? Antes de la Navidad, me senté yo sola, calmadamente, un día que estaba sola en casa, que no es usual, pero un día que estaba tranquila en casa, me senté a reflexionar y a escribir, porque hay que escribir, porque si no uno se olvida, sobre todo con todas las cosas que tenemos en la cabeza, a Ujú. escribir verdaderamente lo que había logrado o lo que había no logrado o lo que me hubiese gustado completar en el 2024 y qué me gustaría completar en el 2025. Lo hice en varias cosas, incluí el aspecto financiero, los números de clientes que tuve en el 2024, lo que me gustaría tener en el 2025, lo que me gustaría hacer por mes, lo que me gustaría completar en cada trimestre, los 4 trimestres del año. Escribí todo eso, no solo el aspecto financiero, sino, por ejemplo, yo trabajo mucho en la plataforma de LinkedIn o LinkedIn y bueno, cuántos contactos quisiera tener, cuántos seguidores, cuántas veces quisiera hacer mis posts por semana, me gustaría tener una nueva, ahí fue que se me ocurrió tener una nueva newsletter, o sea, escribí las cosas que quería tener y las placé en cada trimestre, pensé, podía hacer esto, podía hacer lo otro, y yo creo que eso es un excelente ejercicio, porque luego puedes comparar durante todo el año, y yo recomiendo que uno lo haga al menos una vez cada trimestre, comparar dónde estás con las métricas, con tus objetivos. Porque Ujú. si no tienes esos objetivos, no puedes verdaderamente visualizar en qué camino te estás yendo, no puedes cuantificar, se dice, cuantificar Sí. o cuantificar tu proceso o tu progreso en el año. Yo creo que es súper, súper importante y todos nos olvidamos de hacer. O si lo hacemos, nos enfocamos solamente en el dinero que queremos hacer y nos olvidamos de todos los otros aspectos. Y una de las partes negativas de solo enfocarse en el dinero es que también va a tener un problema negativo, porque si no haces el dinero que quieres, sobre todo en los primeros años de un emprendimiento, si no haces el dinero que quieres, vas a estar en el aspecto negativo todo el tiempo. No estoy logrando nada. Cuando de repente quizás no estés logrando el dinero que quieres, pero de repente estás logrando los números de seguidores, estás manteniendo tu número en tu network, la gente te manda comentarios de lo que estás haciendo, tu visibilidad o tu branding sigue creciendo. Nos olvidamos de esos aspectos y solo enfocamos en uno solo. Yo creo que si pensamos en todas esas cosas, por seguro, al final del año vamos a encontrar más cosas positivas de nuestro año que simplemente el dinero que hicimos o no hicimos. Sí, algo que me gustó un montón que me dijiste es que también no esperar al final del año. O sea, que el No, hacer esas revisiones trimestralmente o hacerlo, que sería cada 4 meses, es genial. Porque a sí, veces me dijiste así como, Maru, todavía te quedan 6 meses, así que adelante, dale. Entonces, sí, creo que sí es importante el no esperar el inicio o el final. O sea, uno lo puede hacer mensual, bimestral. O sea, sí, creo que sí, sí es importante porque no es solo, ay, no vendí, sino, ay, sí, o sea, ahora tengo un podcast, ahora tengo un sí, newsletter, ahora, o sea, claro, son cosas que van sumando y que a la larga es como parte de esta visibilidad, parte sí, de llegar a otros lugares. Entonces, creo que eso es algo bonito que sí, uno no lo tenía contemplado, o yo por mi experiencia me he dado cuenta que eso es también un error, que no planifico, sino que es al impulso, a lo que me dice el aire. Entonces, eso también está mal. O sea, yo sí tengo que hacer accountability de sí. qué es lo que estoy logrando hoy y Eso qué era de, lo que quería eso de seguir en el los progreso. impulsos, eso de seguir los impulsos te conecta con el primero, de Shiny Object Syndrome, Mm. porque en realidad esos son impulsos, seguimos nuestros impulsos, vemos esa cosa bonita ahí, ese programa bonito o esa idea interesante y nos vamos en esa dirección. Pero si tuviésemos un plan, Ujú. tenemos que, cada decisión que tomamos tiene que estar Exacto, alineada con ese plan. así es. Entonces, tenemos más oportunidades de decirle no a esa estrellita que está ahí brillando Ujú. porque no se alinea con nuestros planes. Entonces, Totalmente. No nos es lleva al fundamental. norte. No nos lleva al norte, no nos lleva al norte. Y lo otro que quería decir es que es muy importante que pensemos que si no lo has hecho, como tú dices, hazlo ahora. Ujú, No esperes al 2026, al 2026 para hacerlo. Hazlo mm, ahora. Y por eso te decía que tú lo hicieras y a cualquiera que nos esté escuchando, háganlo ahora. Y ujú. acuérdense bien de no solo incluir el dinero que quieren hacer, sino cuáles son las otras cosas que podrían hacer. Por ejemplo,
si uno de sus objetivos es tener 50 personas más o 100 personas más que la sigan en Instagram en el próximo trimestre, no es solo poner quiero que me sigan 100 personas más, pero ¿qué puedes hacer o qué debes ¿Cuál es la hacer para que eso estrategia? suceda? Porque qué Mm. bonito es poner quiero tener esto, quiero tener lo otro, pero si no pones cómo o qué Mm. podrías hacer, es solamente una lista de Un sueños. wish list, Ya, un wish list. la de Navidad. Exactamente. ¿Qué puedes hacer para aumentar tu número de personas siguiéndote en Instagram, por ejemplo, que suele suceder para muchos? ¿Qué puedes hacer? Um, quizás sea escribir más posts. Yo no sé de Instagram mucho, pero tienes que pensar en cuáles son las diferentes técnicas. Y si vas a tomar un curso, medita bien, porque los cursos cuestan caro y si no tienes clientes o si tienes un aspecto financiero limitado, también tienes que pensar en eso. Entonces, esas reflexiones te toman tiempo, pero es un tiempo súper positivo porque te va a ayudar verdaderamente a organizar mejor y a tener, como digo yo, a decidir qué paso seguir o qué camino seguir Ujú. para llegar a tus objetivos. Sí, eso me gustó, que esté alineado con lo que realmente habías planificado y cuál es tu objetivo final, ¿verdad? Está Sí, súper bien. y es más difícil decir no a las Ujú. cosas que no te sirven cuando tienes una idea de lo que quieres completar o de lo que quieres tener. Porque si Sí, no vas a decirle sí a un montón de a todo. cosas que no tienen nada que ver con lo que tú quieres hacer, porque Ujú. no sabes lo que tienes que ver. Es como decía, creo que lo dijimos, no sé si es como una clienta, que es como subirse a un auto y esperar que el GPS del carro te lleve a donde tú quieras, pero si tú le dices al GPS del carro o del auto, ¿A dónde vas? ¿a dónde vas? No te va a llevar a ningún sitio. El GPS puede Mm. estar funcionando muy bien, pero si no sabe a qué lugar quieres ir, no te va a llevar al sitio. Mm. Algo así. Anyway, yo creo que será todo por hoy, Maru. ¿Qué tú piensas? ¿Tú piensas que Sí, es? ¿Sí? solo como decir que como estamos haciendo emprendimientos desde el alma, desde nuestro ser, Ujú. equivocarnos está súper bien. O sea, Totalmente. no hay que condenarse ni fustigarse y decir, ay, sí, yo me equivoqué. No, es parte del proceso. Son cosas que ya llevamos aprendidas, o sea, que ya es un avance, ya es un paso, ya no voy a procurar no cometer ese mismo error. Sí. Y creo que esos son como guías que vamos teniendo dentro de nuestros emprendimientos, o sea, de Ujú. ok, esto me pasó, ahora tengo que tener más ojo para no volver a cometer este mismo error. Y a las personas que nos estén escuchando probablemente estén o con un nudo en la garganta de pobrecitas o ajajaja, a mí eso ya me pasó y creo que se van a sentir identificadas y Mm, también que vean que no están solas. O sea, son no, cosas que pasan y por eso es importante tener comunidad. Entonces, sí. invitarlas a que nos sigan en todos nuestros canales para que Ujú. vean que aquí damos tips. Y si Mm, hay temas que quieran, pues, traer a la mesa, aquí estamos más que listísimas. O ser parte también como de las entrevistadas que hemos tenido la ah, oportunidad de tener en el sí, programa. eso es muy cierto. Si alguna de ustedes está interesada, tiene alguna idea, alguna solución o alguna manera de ver quizás diferente alguno de los Ujú. puntos que hemos mencionado, por favor, la manera, los enlaces para contactarnos o seguirnos aparecen en las notas de este episodio y estamos, siempre los leemos los comentarios y estamos totalmente abiertas a conversar y a tenerla como, o tenerlos como invitados si eso les parece. Bueno, eso es todo por hoy y darles las gracias, pasen un buen tiempo y nos vemos la próxima semana. Chao.